Hola chicos, ¿cómo están? Esperando que estén bien en sus casas junto a sus familias. En cuanto a la clase de hoy día, vamos a ver uno de los temas, podríamos decir, más relevantes dentro de toda la geometría que nosotros conocemos. En este caso vamos a trabajar el famosísimo teorema de Pitágoras. Y en cuanto a la clase, vamos a partir viendo algunos conceptos previos, ¿cierto? Que son necesarios para conocer el teorema de Pitágoras, que, entre paréntesis, ¿cierto? Ustedes es un contenido que debieron haberlo visto en octavo, pero si no lo vieron, ¿cierto? Lo vamos a aprender hoy día, y en el caso de que lo hayan visto, lo vamos a reforzar. Y luego de eso, de los conceptos previos, ¿cierto? Vamos a partir con la definición, después vamos a ver algunas aplicaciones numéricas, ¿cierto? Algunos ejercicios donde vamos a aplicar fuertemente el teorema de Pitágoras y vamos a terminar la clase hoy día con una resolución de problemas. Por lo tanto, va a ser una clase igual bien entrete, chicos, con harto aprendizaje y cualquier cosa, ¿cierto? Ustedes pausan el video, vayan viendo con calma las definiciones, los ejemplos y con eso se pueden apoyar para trabajar en la guía. Partimos inmediatamente con los conceptos previos. En primer lugar, debemos aclarar que el teorema de Pitágoras es siempre aplicable a triángulos rectángulos. Por lo tanto, en primer lugar, uno de los conceptos previos es justamente el de un triángulo rectángulo. Cuando ustedes les preguntan ¿qué es un triángulo rectángulo? ¿Por qué se llama rectángulo? Aquí tenemos la definición. Dice, es el triángulo que contiene uno de sus ángulos interiores recto, ¿cierto? En otras palabras, ¿cierto? Uno de sus ángulos, recuerden que un triángulo tiene tres ángulos interiores. Uno de esos tres ángulos mide 90 grados. A ese ángulo de 90 grados se le llama ángulo recto. Entonces tenemos ahí, ¿cierto? Vamos a dar un ejemplo. Dice, sea el triángulo rectángulo de vértices A, B y C. Recuerden que los vértices son los puntitos donde se juntan dos lados de un triángulo. Y dice que el ángulo recto va a estar en el vértice C. Es justamente lo que tenemos ahí. En esta parte, cuando nosotros definimos el ángulo recto, ¿cierto? Justo el vértice donde está el ángulo recto aparece un cuadradito, ¿cierto? Ese cuadradito pequeño que aparece ahí en el vértice, el cuadradito que indica que finalmente está ahí el ángulo recto. Entonces, por ejemplo, de aquí nosotros podemos determinar los lados. En el triángulo tenemos el lado AB, ¿cierto? Que en la notación se coloca los vértices, en este caso el vértice A y B, y una línea arriba. Y con eso indicamos que corresponde al segmento, ¿cierto? La línea o el lado del triángulo que une A y B. Tenemos el lado BC, ¿cierto? Que sería el lado del triángulo que une B y C, ¿cierto? Esos dos vértices. Y por otro lado, el lado AC, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo el lado que une A y C. Luego de eso tenemos de alguna manera definidos los lados, ¿cierto? Pero ahora en términos de triángulo rectángulo, a esos lados le vamos a poner nombres. En primer lugar, vamos al lado AB, que si ustedes se fijan, el lado AB es el que se opone, ¿cierto? Al ángulo recto, le vamos a llamar hipotenusa. A ese lado, ¿cierto? Que también coincide que es el lado de mayor medida dentro del triángulo rectángulo. Si ustedes se fijan, en cualquier triángulo rectángulo siempre va a ser el lado mayor. Y también por otro lado que se opone, ¿cierto? Que está frente a frente, en este caso al ángulo recto. Se llama la hipotenusa. Y los otros dos lados, ¿cierto? Que en este caso son el par de lados menores, que también en este caso comparten el ángulo recto, que sería, ¿cierto? Ese lado y ese lado se van a llamar, y le vamos a decir de ahora en adelante, catetos. En este caso, por ejemplo, el lado BC va a ser cateto y el lado AC es cateto. Por lo tanto, en resumen, nosotros en un triángulo rectángulo vamos a tener la hipotenusa, que va a ser ese lado más grande que se opone al ángulo recto, y los dos lados menores, ¿cierto? Los otros dos lados que nos quedan los vamos a llamar los catetos. Y de ahora en adelante, para trabajar en el teorema de Pitágoras, nosotros vamos a hablar siempre en términos de hipotenusa y catetos. Así que atentos con esos conceptos. Partimos inmediatamente definiendo, ¿cierto? El teorema de Pitágoras en términos de la hipotenusa y los catetos. Ahora vamos a definir lo que es el teorema de Pitágoras. Por definición dice, en todo triángulo rectángulo se cumple que el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre sus catetos. Vamos a ver inmediatamente un ejemplo, ¿cierto? Y para explicar lo que decimos ahí con palabras, ¿cierto? Aquí con un dibujo. Sea entonces el triángulo rectángulo que tenemos ahí, ¿cierto? Donde vamos a tener los dos catetos, ¿cierto? De medida A y B y la hipotenusa de medida C. Y es justamente lo que tenemos ahí en el cuadradito, ¿cierto? El triángulo rectángulo de catetos de medida A y B, ¿cierto? E hipotenusa C. Recuerden que los catetos son el par de lados, ¿cierto? Que
en este caso comparte el ángulo recto y la hipotenusa es justamente el lado de mayor medida en el triángulo rectángulo. Dentro de lo que dice Pitágoras se cumple esa relación, ¿cierto? C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. En otras palabras, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de la medida de los catetos al cuadrado, ¿cierto? Que es esa relación. Vamos a definir ese C cuadrado de dónde sale, ¿cierto? ¿Por qué C cuadrado? Y de acuerdo a lo que teníamos acá arriba en la definición, nos dice que corresponde al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Que en este caso, si la hipotenusa es C, el cuadrado lo dibujamos sobre el C, ¿cierto? Y aquí finalmente construimos un cuadrado del lado C. Y ese C cuadrado corresponde al área finalmente del cuadrado. Ustedes saben que el área de un cuadrado, lo hemos visto en clases anteriores, es lado por lado, pero en este caso como el lado es igual, el área va a ser en este caso C por C, que tenemos que es C cuadrado. De ahí sale el C cuadrado. Entonces, el área del cuadrado, ¿cierto? Que está trazado sobre la hipotenusa, va a ser igual, según la fórmula de Pitágoras, a la suma de las áreas, ¿cierto? De los cuadrados construidos sobre los catetos. Tenemos ahí el cuadrado construido sobre el cateto A, que en este caso el área de ese cuadrado va a ser A cuadrado, siguiendo la misma lógica de lo que hicimos con el C cuadrado arriba. Y por otro lado tenemos el cuadrado trazado en el cateto B, en este caso es B cuadrado. Por lo tanto, ¿qué nos dice Pitágoras? Que la medida del área, ¿cierto? La medida del área, o el área simplemente del cuadrado que está sobre la hipotenusa, va a ser igual a la suma de las áreas, en este caso de los cuadrados, ahí trazados sobre los catetos. O en otras palabras, como yo les decía, ¿cierto? Que al final esto es lo que vamos a utilizar en la parte práctica, en la resolución de ejercicio utilizando el teorema. La medida de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma, ¿cierto? Al cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Por lo tanto, la medida de la hipotenusa al cuadrado, que es C, es igual a la suma, ¿cierto? De los catetos al cuadrado. Y con esa relación nosotros vamos a poder utilizar, ¿cierto? Vamos a ver las aplicaciones que tiene en la geometría, ¿cierto? Para determinar lados de triángulo rectángulo, que eso es lo que vamos a ver, y también aplicable a la resolución de problemas. Vamos a partir a continuación, ¿cierto? Con algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, yo les comentaba de que se utilizaba, ¿cierto? Para encontrar la medida de un lado de un triángulo rectángulo, conocía las otras dos medidas. Vamos a ver algunos pares de ejemplos donde podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, aquí hay uno de los ejercicios que vamos a ver, ¿cierto? Aquí dentro de la aplicación. Dice, ¿cuál es la medida del lado faltante del triángulo rectángulo? Sabiendo que en este caso uno de los lados mide 4 centímetros, el otro mide 3 centímetros, ¿cierto? Y tenemos un tercer lado que en este caso es la incógnita. Aquí nosotros recuerden que tenemos que aplicar la fórmula C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Recuerden que en este caso el C correspondía a la hipotenusa, ¿cierto? Es como decir la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado, ¿cierto? Esa es la relación de Pitágoras. Por lo tanto, eso es lo que vamos a utilizar nosotros para poder resolver el problema. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que el X, ¿cierto? El que está frente al ángulo recto, por lo tanto el X corresponde a hipotenusa, ¿cierto? Hipotenusa. Y por otro lado, ¿cierto? El 3 y 4 son catetos, ¿cierto? Son medidas de catetos. Por lo tanto, en este caso, si nosotros queremos aplicar la relación de Pitágoras, ¿qué nos va a resultar? Sabemos que parte la relación de Pitágoras con la hipotenusa al cuadrado. En este caso, la hipotenusa viene siendo el X, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser X al cuadrado es igual a la suma de la medida de los catetos al cuadrado. La medida del primer cateto, y aquí ustedes tienen libertad para escoger de quién partimos. Por ejemplo, partamos con el 3. El primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Recuerden que siempre aquí en esta parte es la suma de los catetos, ¿cierto? Los catetos al cuadrado, ¿cierto? Los catetos ahí finalmente al cuadrado y hacemos la suma. Después, ¿qué nos va a quedar? Va a ser x cuadrado, va a ser igual 3 al cuadrado, va a ser 9, más en este caso 4 al cuadrado va a ser 16.
Si nosotros calculamos, ¿cierto? Nos va a quedar aquí x cuadrado es igual a 25. Ya, aquí por ejemplo llegamos a una parte importante. Sabemos que el x al cuadrado, ¿cierto? La medida que nosotros queremos encontrar al cuadrado es 25. En esta parte en particular, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos encontrar la medida de x sabiendo en este caso x cuadrado? Y aquí, para de alguna manera eliminar ese cuadrado, aplicamos finalmente la función raíz. Y en este caso, al aplicar la función raíz, ¿cierto? Si lo aplicamos en ambos lados, inmediatamente nos va a quedar el x solo, pero a consecuencia va a quedar raíz cuadrada de 25. Entonces, siempre que ustedes tengan una relación al cuadrado, ¿cierto? Donde esté una letra al cuadrado, ustedes simplemente aplicando raíz cuadrada pueden eliminar, ¿cierto? Aquí se aplica raíz cuadrada al x cuadrado y al 25. Al aplicar la raíz cuadrada al x cuadrado, ¿cierto? Ahí nosotros nos aseguramos de eliminar el cuadrado. Por eso queda solamente x, pero a consecuencia va a quedar raíz cuadrada de 25. Y ahora nos preguntamos, ¿esa raíz cuadrada se puede calcular? Ustedes saben de las clases anteriores cómo calcular raíces cuadradas. En este caso sí, ¿cierto? ¿Cuánto nos da finalmente? X es igual a 5, ¿cierto? Hay raíces que se pueden calcular y otras que no, ¿cierto? En este caso la del 25 se puede y es 5. Por lo tanto, ese x que nosotros queríamos encontrar finalmente va a ser 5, ¿cierto? El que nosotros sacamos. Por lo tanto, para dar respuesta, ¿cierto? Finalmente el x va a ser 5 centímetros. Y ahí encontramos finalmente la medida de la hipotenusa, ¿cierto? Que necesitábamos. Vamos a ver ahora inmediatamente un segundo ejemplo. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo, ¿cierto? En donde vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la medida del lado faltante en el triángulo rectángulo. Entonces tenemos que un lado mide x, ¿cierto? El otro lado mide 5 y el otro lado 10. Tenemos que saber cuál finalmente es la medida del lado x. Ahora tenemos un segundo ejemplo en donde nos dicen cuál es la medida del lado faltante. En este caso el lado faltante vendría siendo es x, ¿cierto? Sabiendo la medida de los otros dos lados del triángulo rectángulo, ¿cierto? Uno de los lados mide 5 metros y el otro mide 10 metros. Entonces, ¿cuánto mide el lado que nos falta en el triángulo rectángulo? Recuerden que la propiedad de Pitágoras solamente la podemos utilizar en triángulo rectángulo y justamente este es el caso, ¿cierto? Nosotros tenemos ahí. Partimos entonces. Aplicando la relación de Pitágoras, que es la que tenemos arriba, nos dice que la medida de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y tenemos, para aplicar la propiedad, debemos saber, ¿cierto?, quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Vamos a ver. En este caso, si ustedes se fijan, ¿quién es la hipotenusa? ¿El x, el 5 o el 10? Perfecto, ¿cierto? En este caso viene siendo el 10 porque está justamente frente al ángulo recto. Siempre se está mirando, ¿cierto? La hipotenusa se está mirando con el ángulo recto. Por lo tanto, la hipotenusa viene siendo en este caso el 10. ¿Y quiénes son los catetos? Perfecto, ¿cierto? En los lados que comparten en este caso el ángulo recto. En este caso serían los lados menores, que serían el x y el 5. Ahora teniendo esas informaciones de quiénes son la hipotenusa y quiénes son los catetos, finalmente aplicamos la relación de Pitágoras. ¿Qué nos queda? Nos dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso va a ser 10 al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. El primer cateto va a ser x al cuadrado, más en este caso el segundo cateto, que es 5 al cuadrado. Si nosotros calculamos los cuadrados, finalmente 10 al cuadrado va a ser 100, ¿cierto? Igual a x al cuadrado más, y aquí el c5 al cuadrado es 25. Siguiendo ahí la línea, aquí por ejemplo nos queda una ecuación. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es despejar en este caso el x cuadrado. Por lo tanto, para despejar el x cuadrado, el más 25 lo vamos a mover, ¿cierto? ¿Dónde está el 100? Y recuerden que en términos de ecuaciones, si un valor en un extremo de la ecuación está sumando, va a pasar restando, ¿cierto? Siempre con la operatoria contraria en las ecuaciones. Por lo tanto, nos va a quedar 100 menos 25 es igual a x cuadrado. Que si nosotros calculamos, ¿cierto? 100 menos 25 va a ser finalmente 75 igual a x cuadrado. Y aquí, por ejemplo, recuerden que al igual que en el caso anterior, nosotros, ¿cierto?, queremos encontrar el valor de x, ¿cierto? El valor del lado faltante. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos aquí? Aplicamos raíz cuadrada. Recuerden que al aplicar raíz cuadrada simplemente no hace desaparecer el cuadrado para seguir calculando. ¿Y eso qué nos va a dar? Vamos a ver acá arriba. Va a ser raíz cuadrada de 75. Recuerden que se aplica en ambos lados igual a x. Y ahí tenemos finalmente
el resultado. Recuerden que siempre cuando lleguen al x cuadrado o a la letra al cuadrado, ahí aplican siempre lo que es raíz cuadrada. Y ahí se aplica tanto al x cuadrado como al 75. Al aplicar al raíz cuadrado, al x cuadrado, se elimina con el cuadrado, ¿cierto? Ahí se cancela. Por eso, ahí la raíz cuadrada es simplemente para eliminar el cuadrado, pero a consecuencia se le aplica también al 75. Pregunta, ¿raíz cuadrada de 75 se puede calcular? ¿Hay algún número que multiplicado dos veces por sí de 75? En este caso no, ¿cierto? Por lo tanto, ahí nos quedaría finalmente el resultado. Por lo tanto, la medida de x va a ser igual a raíz de 75. Y aquí como la otra unidad son en metros, finalmente va a ser raíz de 75 metros. Y nos va a quedar entonces el resultado. Entonces, aquí hay un claro ejemplo de que hay raíces que sí vamos a poder calcular y otras que no. En el caso anterior pudimos calcular, ¿cierto?, la raíz. En este caso no. Y en el caso que no puedan calcular, simplemente la dejan expresada como raíz. Otra forma en la cual no pueden plantear problemas, ¿cierto?, para encontrar lados, es mediante este tipo de ejercicio. Veamos un ejemplo. Nos dice, en el triángulo rectángulo de EF, rectángulo en F, dice, las medidas de los lados EF y FD son 6 y 7 respectivamente. Sabiendo esa información, ¿cuál es la medida en este caso del lado D? Si ustedes se fijan, aquí en el ejercicio no nos muestra ningún triángulo, sino que nosotros a partir de la información debemos hacer la construcción del triángulo y para posteriormente aplicar el teorema de Pitágoras, que lo tenemos, cierto, anotado acá arriba. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Vamos a ver, tenemos un triángulo, vamos a colocar aquí, ¿cierto?, el triángulo rectángulo. Esto ustedes siempre lo hacen en su cuaderno cuando no les dan el dibujo, ¿cierto? Que esto es siempre el dibujo, recuerden que nos aclara más cómo aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, por ejemplo, nos dicen el triángulo de EF, ¿cierto? Ahí tenemos de vértices de F y nos dicen rectángulo en F. ¿Qué quiere decir rectángulo en F? En el vértice F finalmente está el angulito recto, formamos en ese caso el cuadradito. Y ahí tenemos el dibujo. Y nos dicen que la medida de EF por un lado miden 6 y por otro lado nos dicen que FD miden 7, ¿cierto? Nos dicen EF y FD son 6 y 7. EF mide 6 y FD mide 7. Entonces vamos a aplicar aquí, ¿cierto? Vamos a colocarlo en el triángulo. EF mide 6. ¿Qué lado es el EF? Perfecto, ¿cierto? Es el ladito que une E y F, ¿cierto? Esto mide 6, ¿cierto? Ahí está el EF. Por otro lado, ¿qué nos dicen? FD mide 7. Por lo tanto, FD, ¿cierto?, que sería el lado del triángulo que une F y D, ese es FD, esto mide 7. Y nos preguntan ahora por la medida de DE, ¿cierto? DE en este caso viene siendo esa medida. Por lo tanto, aquí vamos a colocar, ¿cierto?, una X como incógnita, ¿cierto? Que es el lado que nos quieren, o sea, que nos piden en la pregunta. La medida, ¿cierto?, del lado que une D y E. Eso es lo que nos pregunta. Veamos, aquí ya dibujamos el triángulo y tenemos toda la información. Apliquemos entonces el teorema de Pitágoras. ¿Cómo nos resulta? Recuerden, primero, antes, ¿cierto?, tenemos que reconocer quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. A simple vista, por ejemplo, ¿quién es la hipotenusa? ¿Quién es el lado que está al frente del ángulo recto? Perfecto, ¿cierto? El X. Por lo tanto, el X viene siendo la hipotenusa. Y por otro lado, ¿cierto?, el 7 y 6, que son los lados que comparten el ángulo recto, ¿cierto?, el cuadradito, finalmente vienen siendo los catetos. Por lo tanto, ya con esa información aplicamos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Con esa información de ahí. Según el teorema de Pitágoras nos dice la medida de la hipotenusa al cuadrado, lo que tenemos acá arriba. ¿Y quién es la hipotenusa? El X, ¿cierto? Entonces, el X al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? En este caso los catetos son 7 y 6, por lo tanto 7 al cuadrado más 6 al cuadrado. Si nosotros calculamos ahí, ¿cierto?, nos va a quedar x al cuadrado igual. 7 al cuadrado va a ser 49 más 6 al cuadrado va a ser 36. Si nosotros sacamos aquí la cuenta, nos va a quedar x al cuadrado igual a la suma del 49 más el 36. En este caso va a ser 85. Y si nosotros en este caso, bueno, para eliminar el x cuadrado, ¿qué era lo que hacíamos anteriormente? ¿Qué hicimos en el otro par de ejercicios? Perfecto, aplicamos lo que es raíz cuadrada, ¿cierto? Y al aplicar raíz cuadrada, ¿qué se nos va a formar aquí?
Recuerden que con la raíz cuadrada se nos va el cuadrado de la letra, ¿cierto? Se nos va el cuadrado de la letra, por lo tanto nos va a quedar solamente el x. Y aquí finalmente va a ser raíz cuadrada de 85. Pregunta, ¿esa raíz se puede calcular? En este caso no en forma exacta, ¿cierto? No se puede calcular en forma exacta. Si ustedes empiezan a buscar valores, ¿cierto? Un número entero que multiplicado por sí de 85 no vamos a encontrar. Y si ustedes lo hacen con la calculadora, le va a dar un número con muchos decimales. Por lo tanto, lo dejan expresado de esa forma. Por lo tanto, la medida de x, que sería el que nosotros queremos encontrar, viene siendo raíz cuadrada de 85, ¿cierto? Y esa sería la respuesta final. Vamos a ver aquí. Por lo tanto, x es igual a raíz cuadrada de 85. Entonces, en el caso que a ustedes en algún ejercicio no les den el triángulo rectángulo, porque en un inicio nosotros no lo teníamos, ustedes con la información planteada en el problema dibujan un triángulo rectángulo con los vértices que le indican ahí. Les van a decir a ustedes en el ejercicio dónde es rectángulo, donde ustedes colocan el angulito recto y después van colocando las medidas que les dan y justamente en la medida que les piden, ahí ustedes colocan una incógnita que en este caso, por ejemplo, yo le coloco X, pero puede ser, la incógnita puede ser C, un A, un B. Recuerden que la incógnita puede ser cualquier letra de la A a la Z. Luego de eso, ¿cierto? Ustedes reconocen quién es la hipotenusa, quiénes son los catetos y mediante esa información ustedes aplican el teorema de Pitágoras aplicando la relación, ¿cierto? Que ya lo hicimos con los dos ejercicios anteriores. Así que eso, chicos, con respecto a la aplicación para encontrar medidas de lados. Ahora vamos a ir a la resolución de problemas. Dentro de la resolución de problemas, aquí tenemos un primer ejemplo que nos dice: una escalera se encuentra apoyada sobre una pared como se muestra en la figura. ¿Cuánto mide la escalera? Si ustedes se fijan, entre la escalera, la pared y el piso, ¿cierto? Que en este caso es la distancia entre la pared y el piso de la escalera, el término de la escalera hacia abajo, se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros nos vamos a la figura, ¿cierto? Para poder aclarar ahí que se nos forma un triángulo rectángulo entre la pared, el piso y la escalera. La pared en este caso, ¿cierto? Aquí nos dan una información que esto de aquí mide finalmente 200 centímetros, ¿cierto? Y nos dicen que esta medida, ¿cierto? Que sería entre la base de la escalera, que es la diagonal, con lo que es, ¿cierto? La pared, mide 50 centímetros. Y por otro lado, nos preguntan por la medida de la escalera, ¿cierto? Por lo tanto, nos preguntan por esa medida en diagonal y ese vendría siendo nuestra incógnita que vamos a colocar una E de escalera, ¿cierto? Vamos a cambiar la X, ¿cierto? Por una E. Ustedes saben que aquí las incógnitas pueden tomar cualquier letra. Entonces nosotros sabemos que por la relación de Pitágoras, nosotros sabemos que corresponde a la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? Esa es la relación clásica de Pitágoras que hemos visto en los ejercicios anteriores. Por lo tanto, en primer lugar, lo que vamos a hacer es reconocer quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos si aplicamos la fórmula. En este caso, ¿quién es la hipotenusa? ¿El 200, el 50 o el E? Perfecto, ¿cierto? Es el E, ¿cierto? Porque recuerden que aquí la hipotenusa siempre está al frente, ¿cierto? Y además el lado más grande que nosotros vemos el triángulo rectángulo. Entonces, la hipotenusa finalmente va a ser el E. Y por otro lado, los catetos, ¿quiénes son? El otro par de lados, ¿cierto? Tenemos en este caso el 200 y el 50. Sabiendo esa relación, ¿cierto? Nosotros vamos a empezar a calcular. ¿Qué nos va a quedar aquí? La hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? En este caso va a ser e al cuadrado, va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este caso va a ser 200 al cuadrado más 50 al cuadrado. Si nosotros aplicamos finalmente la relación, ¿qué nos va a quedar? En este caso va a ser e al cuadrado igual a ¿cuánto? 200 al cuadrado, si nosotros calculamos, va a ser 40.000, ¿cierto? Va a ser finalmente 40.000 porque 2 por 2 en este caso es 4 y agregamos 4 ceros. Más en este caso 50 al cuadrado, finalmente ¿qué va a ser? En este caso ¿cuánto? Va a ser 2500. Nos va a quedar de esa forma. Y ahora si nosotros vemos acá, ¿cierto? Nosotros vamos aquí para ocupar ahí más el espacio. Nos va a quedar e al cuadrado va a ser igual aquí a 40.000 más 2.500 va a ser 42.500. Después, en este caso, ¿qué es lo que hacemos, cierto? Para eliminar el cuadrado de la incógnita E,
nosotros, ¿qué es lo que hacemos, cierto? Aplicamos raíz cuadrada. Recuerden que siempre la raíz cuadrada es la salvavidas en este tipo de situaciones cuando tenemos incógnitas al cuadrado. ¿Qué nos va a quedar aquí, cierto? Si aplicamos raíz cuadrada, aquí va a quedar finalmente el e, ¿cierto? Porque al aplicar raíz cuadrada se nos va al cuadrado igual a raíz cuadrada de 42.500. Y ahora nos preguntamos si es que esta raíz se puede calcular en forma exacta. Y en este caso no es posible calcular. Por lo tanto, lo podemos dejar expresado así como raíz, ¿cierto? En el caso que no se pueda calcular. Pero si ustedes tienen a mano una calculadora, ¿cierto? Pueden hacer la comprobación y colocar finalmente raíz cuadrada de 42.500. Van a aparecer, ¿cierto? Muchos decimales, ¿cierto? Pero ahí ustedes lo pueden aproximar a 2. Podemos decir, el e en este caso es aproximadamente 206, ¿cierto? 16. Si nosotros hacemos la aproximación. Y aquí en este caso, como las dos unidades, ¿cierto? La medida tanto de la altura, en este caso, ¿cierto? De la pared donde está apoyada la escalera, en este caso la medida del piso, son 50 y 200 y están en centímetros. Aquí, finalmente, esto también va a ser en centímetros. Por lo tanto, ustedes pueden dejarlo expresado o como raíz, ¿cierto? O si también podrían dar un valor aproximado, ¿cierto? Con la calculadora y ahí con 2 decimales. Por lo tanto, aproximadamente la medida de la escalera, ¿cierto? Aquí para sacar el resultado final va a ser aproximadamente 206,16 centímetros. O más bien, ¿cierto? Raíz cuadrada de 42.500 centímetros. ¿Cierto? 42.500 centímetros. Y ahí va a estar finalmente resuelto el problema. Vamos a ver ahora a continuación un segundo ejercicio. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Nos dice, si para llegar a la casa de mi abuela basta con caminar 15 cuadras en línea recta, dice, desde la salida de mi casa, luego doblar hacia la izquierda y caminar otras 8 cuadras más, ¿a qué distancia finalmente voy a estar a la casa de mi abuela si hago todo ese recorrido? Considerando que, dice, cada cuadra mide 100 metros. Entonces, por ejemplo, nos dice, ¿cierto? Que en primer lugar, desde que yo salgo, ¿cierto? Finalmente ahí de mi casa, ¿cierto? Salgo de mi casa, yo finalmente camino 15 cuadras. Entonces, todo esto de aquí son 15 cuadras en línea recta. Luego nos dice, ¿cierto? Que yo doblo ahí a la izquierda y camino 8 cuadras más. Entonces, finalmente 8 cuadros más y ahí finalmente llego a la casa de mi abuela, ¿cierto? A esa casa. Nos preguntan a qué distancia estaré. Si nosotros nos fijamos, la distancia, ¿cierto? En este caso la distancia recta, nosotros la consideramos mediante la diagonal. Si nosotros consideramos la diagonal, ahí vamos a tener la distancia, ¿cierto? Más corta. Recuerden que la diagonal se toma como la distancia más corta entre un punto y otro, ¿cierto? Si es que nosotros hacemos un quiebre en el camino. En este caso, por ejemplo, luego las 15 cuadras doblamos a la izquierda. Entonces, al final, para ver la distancia que estará en la casa de mi abuela, va a ser esa distancia. Esa va a ser la distancia D que yo voy a querer encontrar. Y si ustedes se fijan, aquí se nos forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Porque obviamente ahí entre una cuadra, cuando yo hago, ¿cierto? Cuando doblo en esa esquina, finalmente yo estoy doblando formando un ángulo de 90 grados. Ahora, teniendo ese triángulo rectángulo y sabiendo las 15 cuadras y las 8 cuadras, lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerde que según el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? Cateto 1 más cateto 2 al cuadrado. Eso nos dice el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos aquí? Nosotros vamos a identificar primero quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos, ¿cierto?, para poder calcular. Veamos, en este caso el D, si ustedes se fijan, corresponde a la hipotenusa, ¿cierto? Porque recuerden que corresponde, hipotenusa, corresponde al lado que se opone al ángulo recto, ¿cierto? Si nosotros nos fijamos. Y por otro lado, el 8 y el 15 son medidas de los catetos, ¿cierto? Que son los lados que comparten en este caso el ángulo recto. Si ustedes se fijan, son esos dos laditos. Ahora, ¿cierto? Con esas tres informaciones vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado, en este caso el d al cuadrado, que es la distancia que queremos encontrar entre la casa, ¿cierto?, de mi abuela y mi casa, va a ser igual a la suma, ¿cierto?, de los catetos al cuadrado. El 8 al cuadrado más 15 al cuadrado.
Nos va a quedar entonces, ¿cierto? Si nosotros calculamos d al cuadrado, 8 al cuadrado, ¿cierto? Si nosotros calculamos va a ser 8 por 8, va a ser 64. Más 15 al cuadrado es 15 por 15, va a ser 225. Y si nosotros sacamos ahí el cálculo, finalmente, ¿qué nos va a dar? D al cuadrado es igual a 289. Luego de eso, ¿cómo nosotros eliminamos el cuadrado en el D para sacar la distancia D, ¿cierto? Porque así nosotros podemos poder calcular esa medida. Aquí aplicamos entonces lo que es raíz cuadrada. Recuerden que la raíz cuadrada me elimina el cuadrado, ¿cierto? Ahí en el D. Por lo tanto, al aplicar raíz cuadrada, ¿qué me va a quedar finalmente? Va a ser el D, ¿cierto? Igual a la raíz cuadrada de 289. Recuerden que por un lado se elimina el cuadrado y por otro lado nos queda la raíz del valor. Ahora yo me pregunto, ¿esa raíz en particular se puede calcular? Y en este caso sí, ¿cierto? ¿Qué número multiplicado dos veces por 100 me da 289? Perfecto. El D en este caso va a ser finalmente 17. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Ese D, ¿cierto? Que nosotros sacamos es equivalente a 17. Ahora nos preguntamos, ¿en qué unidades estaba escrito el 8 y el 15? ¿Qué eran el 8 y el 15 según el problema? Perfecto, ¿cierto? Eran cuadras. Por lo tanto, al decir 17, estamos hablando de 17 cuadras. Y aquí nos preguntan, dice, ¿a qué distancia estaré en la casa de mi abuela, ¿cierto? La distancia de la casa de mi abuela finalmente va a ser el D. Pero como son 17 cuadras, ¿cierto? Y sabemos que cada cuadra tiene en este caso 100 metros. Nosotros para sacar la distancia, ¿cierto? Distancia, voy a colocar arriba, a la casa de mi abuela. Casa de mi abuela. Abuela, ¿cierto? Van a ser las 17 cuadras por los 100 metros, ¿cierto? Por los 100 metros. Y si nosotros sacamos finalmente, va a ser finalmente 1700 metros, ¿cierto? Por lo tanto, ya con eso respondemos el problema. 1700 metros entonces va a ser la distancia que separa mi casa, ¿cierto? Con respecto a la casa de mi abuela, que sería la distancia más corta, que sería la distancia diagonal. Y ahí finalmente respondemos este problema. Vamos a continuación, chicos, con el último problema, ahí resolución de ejercicio. Nos dice el último problema, un volantín está atrapado en la punta de un poste, dice, de 4 metros. Si hay un hilo de 8 metros desde el volantín a tus pies, ¿cierto? Y está completamente tenso, ¿cuántos metros tiene que caminar, ¿cierto? Para acercarte al poste. Vamos a hacer inmediatamente el dibujo. Y aquí tenemos el dibujo, ¿cierto? Tenemos el poste. El poste nos dice nosotros que mide 4 metros. El volantín, ¿cierto? Está, dice, en la punta del poste, ¿cierto? El volantín atrapado. Y nos dicen que hay un cordel, un hilo, ¿cierto? Tenso de 8 metros que está desde el volantín, dice, a mis pies, ¿cierto? Aquí estaría yo, ¿cierto? Ahí está la personita. Entonces, si ustedes se fijan, aquí nos preguntan cuántos metros tienen que caminar para acercarte al poste, que es finalmente esta distancia que yo le llame X, ¿cierto? ¿Cuántos tienen que caminar? Si ustedes avanzan de izquierda a derecha, ¿cuánto tienen que caminar para llegar finalmente al poste? Si ustedes se fijan, con tanto, ¿cierto? El hilo, el poste y la distancia que ustedes tienen que caminar, se nos forma en este caso nuevamente un triángulo rectángulo. Y nuevamente vamos a aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Recuerden siempre, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Cateto 1 más cateto 2 al cuadrado. ¿Cierto? Recuerden ahí que no se le olvide la fórmula. Ojalá que se la aprendan de memoria para que puedan resolver los ejercicios. Entonces, aquí en este problema es clave, chicos, hacer el dibujo para aclararnos bien, ¿cierto? Cómo aplicamos el teorema de Pitágoras. Tenemos el poste, tenemos el hilo y tenemos la distancia que nosotros tenemos que caminar para acercarnos al poste. Con esas tres distancias nosotros formamos el triángulo rectángulo. Ahora, tenemos que definir primero quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. En este caso, por ejemplo, ¿quién es la hipotenusa? Perfecto, ¿cierto? Es el ladito mayor, ¿cierto? Y el que supone el ángulo recto, en este caso, vendría siendo el 8 metros, ¿cierto? Entonces, la hipotenusa finalmente viene siendo el 8. ¿Y quiénes son los catetos? Son los otros dos lados, ¿cierto? Que comparten en este caso el ángulo recto. Por un lado es el X
y por otro lado finalmente es el 4, por lo tanto x y 4. Con esa información, chicos, ya es suficiente para poder aplicar el teorema de Pitágoras. Nos dice, la hipotenusa al cuadrado, quiere decir 8 al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Quiénes son los catetos? X al cuadrado más 4 al cuadrado. 8 al cuadrado, si nosotros calculamos, nos va a dar 64, igual a x al cuadrado más 4 al cuadrado, que en este caso es 16. Luego de eso, ¿cierto? Tenemos que trabajar como una ecuación. El más 16 está sumando, va a pasar restando al 64, ¿cierto? Aplicando ahí el criterio de las ecuaciones. ¿Cómo nos va a quedar aquí? Va a ser, ¿cierto? 64 menos 16 va a ser igual a x al cuadrado. Que si nosotros seguimos calculando, ¿cierto? 64 menos 16 nos va a dar 48. ¿Cierto? 48 igual a x al cuadrado. Y aquí recuerden, ¿qué es lo que hacemos nosotros para eliminar el cuadrado ahí del x, de la incógnita que nosotros queremos sacar? Perfecto, ¿cierto? Aplicamos raíz cuadrada. Y al aplicar finalmente raíz cuadrada, ¿qué nos va a quedar? Va a ser igual a raíz cuadrada de 48 igual al x, ¿cierto? Recuerden que aquí la raíz cuadrada se aplica en ambos lados. Al aplicarlo al x cuadrado, ¿cierto? La letra al cuadrado, se nos va a cancelar el cuadrado, pero a consecuencia queda la raíz del valor. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿esa raíz de 48 se puede calcular? Y en forma exacta no se puede calcular. Por lo tanto, lo podemos dejar expresado de esa forma. En este caso, decir que lo que yo tengo que caminar va a ser raíz de 48, ¿cierto? Metros. Recuerden que esas son las unidades que estamos trabajando, 4 metros y 8 metros, como las otras dos medidas en metros. Raíz de 48 metros. O si ustedes comprueban con la calculadora o también aplicando los métodos que nosotros hicimos de aproximación de raíces, recuerden que ese también les sirve aquí. Para aproximar raíz cuadrada de 48 nos va a dar aproximadamente 6,93. Aproximadamente, ¿cierto? Vamos a colocar aquí aprox. Entonces 6,93. Por lo tanto, en resumen, los metros, ¿cierto? Los metros que debo caminar para responder el problema, en este caso son raíz de 48 metros, o también es correcto decir aproximadamente 6,93 metros, ¿cierto? Y ahí tengo finalmente la respuesta al problema. Con eso, chicos, terminamos la clase de hoy día. Espero que todo haya quedado claro. La relación de Pitágoras, ¿cierto? Recuerden que partimos definiendo, en este caso, la relación de Pitágoras como el área, ¿cierto?, del cuadrado sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados que están sobre los catetos. Y eso, en consecuencia, nos arroja, ¿cierto?, esta fórmula, ¿cierto? El que justamente la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, sabiendo que esas tres, ¿cierto? Esos tres términos al cuadrado corresponden a la área de los cuadrados que dijimos inicialmente. Así que con eso terminamos, chicos. Cuídense, no se expongan y recuerden consultar la duda a sus profesores mediante el correo. Recuerden, ¿cierto?, revisar ahí el tutorial, ahí con calma, anotar los conceptos clave, anotar los ejemplos, los ejercicios y esperamos, ¿cierto?, su asistencia el día jueves, ¿cierto?, a la clase, ¿cierto?, a la clase de contenido y el viernes a la hora de ejercitación. Así que cuídense, que estén bien, nos vemos, que tengan buena semana. Les saluda el Departamento de Matemática del Instituto Politécnico Bicentenario Juan Terrer Daily. Adiós, chicos.